Qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un fascinante tema y este es la teología sistemática, un estudio panorámico de las grandes verdades de la fe cristiana. Este es un estudio extraordinario porque vamos a ver lo que se relaciona con Dios y sus doctrinas. Así que vamos a hacer un recorrido por 11 lecciones y qué bueno que usted está con nosotros. Lección número 1. Introducción al estudio de la teología. La teología. La palabra teología per se es una palabra que tiene origen pagano. Fíjese usted que ya Platón utilizó esta palabra en sus escritos. Sin embargo, nosotros le hemos dado un uso, digamos, cristiano a este término. Y la teología en sí es el estudio de todo lo que se relaciona a Dios. Su origen etimológico es teos. Teos es Dios. Logos es el estudio de, es tratado, es la expresión de. Entonces teología es el tratado acerca de Dios. Y los griegos utilizaron, como dije anteriormente, esta palabra para referirse también al tema de las divinidades. Y qué bueno que nosotros rescatamos esta palabra y la utilizamos para hablar acerca de Dios. Número 2. La teología cristiana versus la teología no cristiana. Hay dos teologías. La teología que gira alrededor de Jesucristo y aquella que no gira alrededor de Jesucristo. A la que no gira alrededor de Jesucristo le vamos a llamar teología no cristiana. Vamos a mencionar, por ejemplo, las religiones orientales como el hinduismo, como el islam. Estas religiones, el centro de ellas no es Jesucristo, por lo tanto, su reflexión teológica no es cristiana. Y si vamos a mencionar, digamos, las religiones que surgieron en el siglo XIX en los Estados Unidos, como el mormonismo, aunque menciona a Jesucristo, los testigos de Jehová, no son teologías cristianas porque el centro de su reflexión no es el Dios hombre, Jesucristo, el Dios hombre. Entonces son consideradas reflexiones teológicas no cristianas. Ahora, la teología cristiana es aquella que Jesucristo es el centro de su reflexión. Y entonces dentro del cristianismo habemos tres grupos muy importantes: los católicos romanos, los ortodoxos griegos y finalmente nosotros los protestantes. En la teología del cristianismo, Jesucristo es el centro de la reflexión teológica. Número 3. Divisiones de la teología cristiana. Este servidor divide la teología cristiana en 5 partes principales. Número 1, la teología bíblica. La teología bíblica es aquella reflexión que tiene su origen exclusivo en el texto sagrado. Es decir, cuando comenzamos a reflexionar, a hablar, a discurrir sobre diferentes temas usando la Biblia únicamente. Segundo, la teología exegética. La teología exegética es aquella que nos permite a nosotros exponer, aplicar las reglas de la hermenéutica para exponer las verdades y los principios del texto sagrado al pueblo, a la comunidad, y las ciencias relacionadas con esta, como ya mencioné, hermenéutica, los idiomas bíblicos, el hebreo, el arameo, el griego, muy útiles para poder hacer teología exegética. Luego hablamos de la teología histórica. La teología histórica básicamente nos habla del origen y del desarrollo de las diferentes doctrinas en el transcurso de los siglos. Este es una área fascinante, cómo la doctrina, la dogmática de la Iglesia se ha ido desenvolviendo. Número 4, teología sistemática. La teología sistemática es el estudio de las verdades, de las grandes verdades que encontramos en la Biblia, es la reflexión humana sobre esas verdades. Y el curso que nosotros vamos a realizar en esta ocasión se va a centrar en esta teología, en la teología sistemática, una de las 5 ramas de la teología cristiana. Y finalmente voy a hablar de la teología práctica. La teología práctica es, digamos, la 5ª división de la teología cristiana y tiene que ver con las aplicaciones que el pastor, que el maestro, que los oficiales de la iglesia hacen de sus conocimientos utilizando la teología bíblica, sistemática, histórica. Son las aplicaciones que hacen la vida diaria
en su ministerio pastoral, en su ministerio misional, en su ministerio como maestro de la iglesia. Y aquí encontramos la homilética, encontramos las misiones, el evangelismo, todo esto está incluido dentro de la teología práctica. Punto número 5, las divisiones de la teología sistemática. Este servidor divide la teología sistemática en 10 partes principales. Voy a mencionar algunas. Todo esto usted lo puede estudiar en el libro de Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana. Usted puede encontrar el libro en la internet, ahí va a encontrar los detalles. Es un libro publicado por la editorial CLIE en el año 2006. Bien, veamos la primera división de la teología sistemática. La bibliología, claro, por supuesto, es la ciencia, fíjese usted, que estudia todo lo relacionado al origen, al desarrollo, a la preservación del texto sagrado. Es toda una ciencia y aquí vamos a hacer un estudio panorámico en una de las lecciones de la bibliología, por supuesto. Otra de las ramas de la teología sistemática es la teología propia. La teología propia es aquella parte de la teología sistemática que estudia a Dios Padre, que estudia a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo aparte de sus obras. Es decir, que estudia su personalidad, no sus obras. Sus obras son estudiadas en otras ramas de la teología sistemática. Otra rama de la teología sistemática es la amartiología. La martiología es la parte de la teología sistemática que estudia el pecado. Viene de la palabra griega hamartía, eso lo explicaré en su momento. Esa es una gran doctrina de la fe cristiana, el pecado. Otra de las ramas de la teología sistemática es la antropología. La antropología, anthropos, hombre, logos, el estudio del hombre, es la parte de la teología sistemática que estudia el origen del hombre, estudia la constitución del hombre, la caída del hombre, todo lo relacionado al hombre está dentro de esta ciencia que se llama la antropología. Seguimos hablando entonces, la soteriología es otra de las ramas de la teología sistemática, de la palabra griega sotería, que literalmente significa liberación. Esta es la parte de la teología sistemática que estudia la gran doctrina de la salvación. Mire usted, extraordinario, y esto lo vamos a estudiar en esta clase. Eclesiología es otra de las ramas principales de la teología sistemática, estudia el origen de la iglesia, estudia el tema de gobierno de la iglesia, oficiales de la iglesia, sacramentos de la iglesia, entre otros temas. Es un mundo fascinante. La escatología, escatos, estudia todo lo relacionado, el pasado con el futuro estudia todo lo que tiene que ver con estos eventos, repito, del pasado que se conecta con el futuro y del futuro propiamente dicho. Es un tema maravilloso y extraordinario que vamos a estar estudiando en su debido momento, en una de las lecciones. Y las otras ramas, evidentemente, usted puede estudiarlas en el libro de teología sistemática, como la neumatología, la cristología, etcétera. Todos esos detalles los vamos a estudiar aquí, pero por ahora es más que suficiente. Usted ya se forma una idea acerca de las divisiones de la teología sistemática. El punto número 6, la contextualización de la teología. Este tema es fundamental y es importante. Usted puede decir por qué usted escribió un libro que dice desde una perspectiva latinoamericana. Bueno, voy a comentarles ahora la historia. En mi época de estudiante yo leía teologías, por ejemplo, Per Kaiser, Wiley, Strong, Schaeffer, Berkhoff, teologías anglosajonas, europeas, que es cierto, nos hablaban de cosas extraordinarias acerca de Dios, pero que no tenían nada que ver con la realidad en la que nosotros vivimos en América Latina. Es decir, la realidad de América Latina, un continente subdesarrollado, un continente con una serie de problemas sociales, con una realidad socioeconómica bien peculiar. Entonces esta teología alemana, esta teología norteamericana no conecta con nosotros. Entonces la teología tiene que ser contextual, porque la teología se escribe para servir a una comunidad de fe. Pero si la comunidad de fe se sirve de una teología que no les involucra,
entonces no conecta, no es pertinente. La teología no se da nunca en un vacío cultural. La misma Biblia, Dios nos la entrega a nosotros envuelta en una cultura, en la cultura greco-romana, el Nuevo Testamento, por supuesto. Y el Antiguo Testamento nos lo envuelve en varias culturas, la cultura egipcia en una parte, la cultura babilónica en otra, y por supuesto todos los temas de la cultura hebraica. Es decir, el mismo texto, Dios nos lo da envuelto en una cultura. La teología es cultural, porque va destinada a una sociedad que tiene una cultura, y por lo tanto debe ser contextual. Esto quedó suficientemente claro cuando se reunió la iglesia en el año de 1969 en Bogotá, Colombia, en el famoso CLADE 1. El célebre teólogo latinoamericano Samuel Escobar lanzó un desafío a la iglesia y nos tocó la campanada diciéndonos que la teología era contextual y que había que reflexionar desde la perspectiva de América Latina. Y nuestra teología es una teología latinoamericana pertinente al mexicano, pertinente al hondureño, pertinente al chileno, pertinente al panameño. ¿Por qué? Porque es escrita por un latinoamericano desde una perspectiva latinoamericana que conoce América Latina, su historia, su problemática, sus luchas, etc. Entonces, cuando un argentino, cuando un mexicano, cuando un salvadoreño lee la teología, se siente involucrado. He allí la diferencia y la importancia de la contextualización de la teología. Seguimos en la lección número 1, letra B. Vamos a hablar acerca de este interesante tema, como es el dogma como la base de la religión. Número 1, el dogma. Vamos a definir el dogma. El dogma viene de una palabra griega que significa opinión. Me parece, opino. La iglesia, su doctrina está fundamentada en dogmas. Las doctrinas son dogmas, es decir, es el pensamiento de un tema que la iglesia sostiene y que la iglesia piensa sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia, sobre la ordenación al ministerio. Por ejemplo, nosotros utilizamos una expresión, llamamos la declaración doctrinal de la iglesia. Toda iglesia tiene su declaración doctrinal. Pues esa declaración doctrinal de la iglesia donde dice creemos en. Entonces, estos son los dogmas de la iglesia. Entonces, son las opiniones doctrinales que la iglesia tiene. Pero yo quiero dejar claro que es una opinión, ¿verdad? Es una opinión. Por eso es que una iglesia tiene una confesión de fe que puede diferir de otra iglesia, precisamente porque un grupo tiene una opinión sobre un tema diferente a otro. Eso es dogma. Muy importante que usted lo tome en cuenta. Número 2, la historia de la dogmática. La dogmática es un conjunto de creencias, de doctrinas, de opiniones que no surgen de la noche a la mañana. Cuando nosotros estudiamos la doctrina cristiana, vemos que ha surgido desde principios, evidentemente, del siglo I, con los apóstoles, pero que se ha desarrollado en todos estos 20 siglos. Ahora, la historia de la dogmática es el estudio de estos 20 siglos de cómo la doctrina del cristianismo se ha desenvuelto. Ahora, primero, los primeros ataques que sufrió el cristianismo fue cuando las herejías del primero y del segundo siglo, por ejemplo, el ebionismo, el montanismo, el gnosticismo. Entonces la iglesia reacciona contra estas herejías y surgen los famosos apologetas que comenzaron a defender la fe, como Justino Mártir, Tertuliano, entre otros. Y luego vienen los padres de la iglesia que comienzan a sentar las bases de la doctrina de la fe cristiana. Y a raíz de una serie de herejías que surgieron en el siglo III, como por ejemplo el arrianismo, que lideró Arrio, en el cual él negaba la deidad de Jesucristo. Esto provocó en el 325 el famoso concilio de Nicea. Entonces la iglesia debatió por varios años si Jesucristo era o no Dios. Y después de una serie de debates, la iglesia determinó que Jesucristo es Dios. Habló de la deidad de Jesucristo. Y como usted sabe, hubo 7 concilios
que la historia recuerda como ecuménicos de la Iglesia. 2 concilios en Nicea, el de Calcedonia, el de Éfeso, y usted puede leer esto en los libros de historia de la Iglesia, cómo los doctores de la Iglesia, los maestros de la Iglesia se reunieron por años para determinar las doctrinas. Luego, evidentemente, con la reforma religiosa en el siglo XVI, Juan Calvino, Zwinglio, Melanchthon, elaboran una serie de conceptos teológicos, y la teología entonces avanza, etcétera. En estos últimos siglos, en el siglo XX, ahora en el XXI, han salido cualquier cantidades de teologías. ¿Y qué quiero decir con esto? El dogma es algo dinámico, es algo que va cambiando, entonces porque el ser humano va cambiando, porque la sociedad va requiriendo otros análisis, va requiriendo otras cosas. Esto es importante que usted lo tome en cuenta, y es fundamental que usted conozca y estudie la historia de la dogmática. Número 3, la formación del dogma. Una muy buena pregunta es: ¿cómo se forma un dogma? ¿Cómo hago yo un dogma? Ya hablé que los dogmas de la Iglesia usualmente son aquellos artículos que aparecen en la declaración de fe. Ahora, ¿cómo se forman los dogmas de la Iglesia? Bueno, la historia nos muestra que los dogmas más importantes de la Iglesia se formaron en los concilios ecuménicos, allá en el siglo III, IV, V, qué sé yo, la Reforma. En la época de la Reforma se formaron otros dogmas, y así sucesivamente. Pero digamos, cuando una iglesia protestante surge, ¿cómo es que elabora sus dogmas? Bien, esto es importante que usted lo tome de esta manera. Los dogmas no pueden ser elaborados por cualquier miembro de la iglesia. Esto es fundamental. Los dogmas deben ser elaborados por personas especializadas, por los doctores de la iglesia, gente que conoce la doctrina de la iglesia, que fue educada para esto, ¿verdad? No cualquier persona, estas son cosas muy delicadas. Esto es el primer elemento. Las personas deben tener credenciales académicas y de trayectoria en el cristianismo para escribir los artículos de fe de una iglesia. Número 2, esto no lo puede hacer una persona. Esta debe ser el producto de la reflexión de varios eruditos, de varios profesores, de varios doctores de la iglesia. Debe ser la reflexión. Y otro de los elementos importantes para formar un dogma es que debe haber un consenso. Es decir, esto no es, digamos, el resultado de una persona, de 2 personas, sino que debe haber un grupo mayor que diga: sí, estamos de acuerdo en esta reflexión. No es fácil llegar a una conclusión porque, otra vez, estas cosas son opiniones y las personas manejan diversas opiniones, pero las personas que participen en la formación del dogma de una iglesia deben ser personas que conozcan el tema, porque si no, entonces nunca van a llegar a un acuerdo. Deben ser personas eruditas, y es importante que eso ocurra. Estos son, digamos, cómo se forman los dogmas. Número 4, la importancia del dogma. Los dogmas son importantes. ¿Por qué son importantes los dogmas? Porque le dan unidad a la iglesia. La iglesia necesita saber qué es lo que cree. Para el pastor es supremamente importante tener, sí, artículos de fe sobre los cuales fundamentarse. Son parámetros fundamentales e importantes para el ejercicio de un ministerio. Entonces, son sumamente importantes que la iglesia tenga una declaración de fe, que tenga una dogmática. Como ya dije, cómo se forma la dogmática. Entonces, ahora digo, es fundamental porque da unidad a la iglesia, porque no solamente da unidad, sino que identifica a la iglesia, le da identidad a la feligresía, le da identidad a la organización, si es nacional o es mundial, ese cuerpo doctrinal le da unidad. Pueden haber otros elementos. En el libro de Teología Sistemática usted puede ahondar sobre este tema, que es sumamente interesante y muy importante que usted lo conozca y lo maneje. Los dogmas pétreos y los dogmas periféricos.
Hasta este momento quizás usted me escuchó decir cosas y puede estar en su mente pensando, pero ¿será así realmente? Mire, lo que yo le voy a decir ahora va a despejarle cualquier duda, cualquier inquietud que usted tenga. Voy a diferenciar lo que es un dogma pétreo de lo que es un dogma periférico. Los dogmas pétreos son aquellos no negociables, inamovibles. Sin estos dogmas no hay cristianismo. Puede haber cualquier cosa menos cristianismo. Voy a mencionarle dogmas no negociables, que todas las iglesias que son cristianas deben tenerlo. Por ejemplo, Jesucristo es Dios, la deidad de Cristo. Esto no es negociable. No es negociable. Todo grupo, toda organización social, religiosa que diga que Cristo no es Dios, entonces puede llamarse como quiera, pero no es una iglesia o una organización cristiana. Esto es importante. Otro dogma pétreo es que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, y cuando digo inspirada es que no tiene error. Voy a hablar de eso cuando hablemos acerca de la bibliología. Ese es un dogma pétreo. Otro dogma pétreo es la segunda venida de Cristo. La iglesia cristiana cree en que Jesucristo va a regresar por segunda vez a la tierra. Este es un dogma pétreo, inamovible, no negociable. Todas las iglesias cristianas estrictamente deben tener esto en su dogmática. Entonces, esto es importante. Esto no cambia, esto ya fue definido en los concilios ecuménicos. Y al principio de la iglesia, el primer concilio fue el de Hechos 15, usted sabe, pero los concilios ecuménicos de Nicea, de Éfeso, que ya mencioné, allí entonces se confeccionó muchos de los artículos de nuestra fe cristiana que nosotros consideramos pétreos. Ok, ahora vamos a los periféricos. Esto es muy importante. Es decir, ¿cuáles son los periféricos? Aquellos que si una organización piensa de una forma diferente, no pasa nada. Voy a mencionar uno. La salvación se pierde, es un artículo de fe periférico. Es la doctrina que sostuvo Jacobo Arminio y sus seguidores. En sentido contrario, tenemos el calvinismo, que sostiene que la salvación no se pierde. Entonces, dentro del cristianismo tenemos fundamentalmente dos grupos: aquellos que creen que sí se pierde la salvación y aquellos que creen que no se pierde la salvación. Esta es una doctrina periférica. ¿Por qué? Porque si hay una organización religiosa que cree una cosa o cree otra, no importa, no pierde la esencia de cristiana, es periférico. Otro ejemplo. El tema escatológico. Unos creen que Jesucristo viene en un solo evento, que se le llama teología milenialista, que también voy a hablar de eso en su momento, y otros que creen que viene en dos eventos, que es la teología premilenialista, la tribulación, el anticristo, etc. Un sector del cristianismo cree en que Jesucristo viene en un evento, amilenialismo, y otros que creen que viene en dos eventos, premilenialismo. Esto es periférico. Es decir, que si una organización cree una cosa y otra cree otro, no se pierde la esencia del cristianismo. Estos son los dogmas que evolucionan, ¿verdad? Formas de gobierno, doctrinas que son fundamentadas en la Biblia, pero que cuando uno las desarrolla, el cristianismo no pierde su esencia. Pero si yo vengo y digo, señores, Jesucristo no es Dios, entonces ahí sí destruyo la esencia del cristianismo mismo. Entonces eso no es negociable. Ya la iglesia se puso de acuerdo y esto no es negociable. Entonces, cuando yo entiendo la diferencia entre pétreos y no pétreos, entonces yo no tengo ningún problema. Debemos ver el tema de la dogmática desde esta perspectiva. Muy bien, hemos llegado al final de la lección número 1. Qué bueno que usted ha estado con nosotros y repito, para ahondar más acerca de estos interesantísimos temas, la teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana. Muchas gracias.